¿Cómo de nerviosas estáis ahora? Porque yo la verdad que cada vez me siento menos nerviosa, ¿no? A ver, a mí me pasa que me cuesta un poco iniciar. Cuando iniciamos Ya, a mí es como, también. ay, no sabemos de qué hablar. Ya. De hecho, había dicho que íbamos a empezar el capítulo haciendo, o sea, hablando de algo que llevamos hablando un rato y casi no sé si me molesta o no. Hablamos de los saltos generacionales aquí en este podcast. Yo no voy a opinar. Estábamos... Porque estamos hablando de ver cuántos años teníamos, cuándo nos llevamos y Carmina, pero no lo digas ahora, espérate a cuando graben que sale más natural. Que cómo se nota el cambio generacional en cuanto a, Sí. no sé. Mira, os cuento estilos. porque resulta que estábamos ahora hablando y estaba yo diciendo algo, no sé qué opinión o qué comentario estaba haciendo y estaba Irene mirándose a la cámara poniendo morritos. ¿Cuál? A ver cuál- cómo de guapa está. Exacto, valorando un poco cómo se encontraba frente a la cámara. O Entonces cuando- he pensado, jolines, tío, el cambio O generacional cuando que hay. estábamos ahora tías en el baño y Carmina se ha puesto el highlighter en las ojeras. Al Y final hemos se dicho trata, exacto, se trata un poco de la diferencia de edad. Que A porque ver, ¿cuánto nos llevamos? eso es. O sea, yo soy del 98, de 1998. Madre mía, yo estaba tomando la comunión, yo soy del 90. Yo del 99. O sea que, Bueno. claro, ya son casi 10 años de diferencia, Bueno, ¿eh? sí. Pero no se nota tanto, Carmina. Bueno, No, yo no lo noto, ¿eh? Yo Se la verdad note que o no no lo se- noto mucho. No, eso estábamos hablando que no se nota. se note o no se note, hay cosas en las que sí. Así que ya está. Bueno, partiendo de ahí, ya sabemos un poquito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tíranos por ahí. A ver, El otro día cuando estábamos pensando de qué íbamos a hablar hoy, os comenté un caso, bueno, realmente un caso que me toca de cerca, no, pero que una compañera que había estudiado conmigo tenía una paciente que había nacido sin cerebelo. Hostia. Que esto es flipante, la verdad. Entonces, he buscado un poquito más de información porque ese caso pues, no lo conocía mucho y he leído la siguiente noticia, que es que en 2014 un equipo de médicos chinos descubrieron que una mujer de 24 años, que esto es importante porque no es que se descubriera No se descubrió cuando pronto, ya, claro. o sea, de bebé o no, sí, a los 24 años, había vivido durante todos estos años sin cerebelo, que el cerebelo, que ahora luego daremos un poquito más de información, pero bueno, contiene el 50% de todas las neuronas, que ahora luego daremos, o sea, lo veréis, pero para su tamaño en proporción a lo que es el cerebro, pues impresiona un poco que tenga el 50%, que es la mitad de todas las neuronas. Entonces, la paciente no había notado nada fuera de lo normal. Que su madre la llevó a un hospital en una provincia de Shandong, que no se estoy pronunciando bien, una ciudad, de una provincia de Japón, China, no sé. Sí, bueno. Nos pilla un poco lejos. La verdad, no sé, por ahí. Independientemente. La cosa es que había ido porque notaba náuseas y mareos. Entonces, en un TAC fue cuando se dieron cuenta de que le faltaba el cerebelo. Que a ver si Jorge nos puede meter la foto. La primera foto y ahí lo podemos ver Es que es muy fuerte, en unas ¿eh? imágenes. Ostras, me parece. lo que es la neuroplasticidad Hala, del cerebro. claro. En la Imaginaros esos médicos o no, los radiólogos cuando de pronto se encuentran Claro, yo que la si persona fuese no esa tiene persona que cerebelo. ve esta imagen me quedaría flipando y digo, ahí, ¿qué pasa? O sea, esto no sé, es súper poco común esto. En la imagen izquierda se puede ver que donde está el círculo rojo hay un espacio negro, Vacío que eso es total. pues espacio, no hay nada. Claro, Ahí. estaría Es lleno a lo donde mejor de debería estar líquido. el cerebro. El cerebro y en la parte derecha ahí sí que se ve. Claro, wow. O sea, es donde tendría que ir. Tendría que lo que ir, no va, exacto. ¿no? Lo que Exacto. falta toda una Que estructura. realmente esta imagen no es de esta chica, o sea, esta imagen es de otro caso, pero que para que se viese... Sí, el impacto que Porque genera. hay casos, y es muy fuerte porque realmente no es que el cerebelo haga una función, sino que ahora en el capítulo de hoy vamos a ver la de funciones Totalmente. que lleva a cabo el cerebelo. Claro que no es como vivir sin un dedo. Exacto, no. Pero bueno, aquí la cosa, o sea, cuando pasa esto, esto se llama agenesia cerebelosa primaria. O sea, completa agenesia cerebelosa primaria, que es cuando no tienes. Exacto, la agenesia en cerebelo. general es eso, ¿no? Cuando- Y decían, es un fenómeno tan raro que el número de pacientes en el mundo se podría contar con los dedos de las manos. Es más, la mayoría de estas veces los afectados mueren o sufren un daño cerebral permanente. Por eso este caso era súper curioso porque que a los 24 años todavía no hubiesen, o sea, no se habían dado cuenta antes, pues era súper, no sé. Claro, da la sensación que no había presentado síntomas. Claro. Wow. Los médicos creen que esto se debe a que su cerebelo desapareció en una fase temprana de su niñez, lo que permitió al cerebro adaptarse y suplir las carencias, que eso es increíble. En otras palabras, otras áreas del cerebro se ocuparon de las tareas del cerebelo. O sea, es decir, ella no tenía cerebelo y el cerebro había sido capaz como de adoptar esas Sí, al funciones. final la neuroplasticidad hace eso.
Exacto. Totalmente. Hace tiempo me está viniendo a mí a la cabeza. Hace tiempo yo leí también, y creo que por Instagram o algo está, un estudio, bueno, un hombre que con 48 años, además era curioso porque había estudiado una oposición, era funcionario, tal, y con 48 años o así empezó con un dolor de pie, lo típico de pierna, creo, y le hicieron una resonancia seria y no tenía nada más que 20% de masa Sí. cerebral. O sea, había muy vivido toda la fuerte. vida sin cerebro y, o sea, que esas cosas pueden pasar, ¿no? Son chocantes, pueden Son pasar. casos raros porque de normal Exacto. sí que hay sintomatología, pero Claro. ostras, Claro, pero que imagínate el cuerpo esos se acaba de cerebros hacer qué eso. capacidad tienen de adaptarse. Creo que eso da una pista, ¿no? De las capacidades que Sí, tiene el cerebro de adaptarse. buscando fotos de lo del cerebelo, de pruebas de imagen y tal, me habían salido también fotos de eso, de niños que tenían pues, a lo mejor un 10% del cerebro que ves eso, lo que es el TAC, la imagen y no, o sea, es todo negro y a lo mejor pues solo un 10%. Un trocito. Y es increíble. Entonces, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, del cerebelo, que por definición es una estructura del sistema nervioso central que está ubicado en la región posterior de la fosa del cráneo. Pones la otra foto, Jorge, por favor. Y ahí podemos ver... Sí, bueno, pero- Bueno, sí. se ve. Sí, se ve al final. Sí, exacto. Vale. Entonces, esa parte verde que se ve ahí es el cerebelo, que como podéis ver está como medio incrustado, o sea, está debajo de los lóbulos occipitales del cerebro y es una parte súper chiquitita en proporción a lo que es el cerebro, por lo que os comentaba de lo de las neuronas, que tiene el 50% de las neuronas, tiene una densidad súper alta. Por ejemplo, para la gente que no lo pueda ver o que lo esté escuchando solamente, si tenemos que pensar en la localización sería en la nuca, básicamente. Sí, Está en la exacto. zona de la nuca, ¿no? De donde termina lo que es la parte posterior del, o sea, el cuello y empieza, ¿no? Sí, Pero sí que es verdad que muchas veces nos imaginamos el cerebelo como algo muy pequeñito y en proporción a lo que es el cerebro es bastante grande, ¿eh? Y dicen, porque estuve escuchando yo el podcast de Fundación AISE del cerebelo y explicaban que en proporción al cerebro es bastante más grande de lo que nos imaginamos y que tiene más sustancia gris en proporción al cerebro que... sí, sí. A ver, que el tiene cerebro. sentido la sustancia, claro, tiene O sea, que sentido tiene que la más tenga porque tiene cuerpos, mucha masa tiene más neuronal. cuerpos neuronales. El cerebro Exacto. tiene más axones y más conexiones con todo, pero el cerebelo tiene más Claro, cuerpos la densidad neuronales. neuronal es súper alta. Entonces, como curiosidad, es el origen del nombre de cerebelo viene del latín y significa cerebro pequeño. Vale, Así o sea que mucha tampoco se gente- calentaron demasiado la No. cabeza. Quiero decir. No, mucha gente dice que es como eso, No hubo el un hermano gran pequeño comité de personas ahí intentando pensar un nombre creativo. No, es el hermano pequeño del cerebro, que lo nombraron así en 1504 y el primero se supone que fue Leonardo da Vinci, así como dato. Venga, Va vale. muy bien. Para quien le interese. Este hombre hizo de todo, ¿eh? Leonardo da Vinci, Sí. te pongas donde te pongas, está siempre. Vale, entonces para dar un poquito más de información sobre qué hace el cerebelo, está muy relacionada con el movimiento, ya que está encargado de planificar, programar y ejecutar los movimientos. Además de mantener el equilibrio, incide sobre el tono muscular, la postura y en todo lo relacionado con la coordinación de la musculatura. Y igual que el cerebelo también está dividido, lo han dividido por partes, digamos, como por funciones, según su funcionalidad. Entonces, en la foto que vamos a ver, sí. La última. En esta podemos ver que hay 3 colores, ¿vale? Entonces está dividido como en 3 según lo que he dicho, la funcionalidad. Porque luego, realmente, esta es una visión lateral, porque luego realmente si la viésemos frontal, o sea, de cara, también el cerebelo está dividido en 2 hemisferios, igual que el cerebro, y en lóbulos. Pero bueno, como eso ya es un poquito más complejo, lo he querido resumir simplemente simplificado. según un la poquito funcionalidad. simplificado y ya está. La parte que vemos naranjita y pequeñita en el centro se llama arquicerebelo y recibe información visual y propioceptiva. Y además participa en la regulación del equilibrio, ¿vale? En resumen. La otra parte, que es el paleocerebelo, que es la parte de arriba de color verdoso, es el paleocerebelo y que interviene en el tono muscular y la postura. Y luego finalmente está la parte rosa, que se llama el neocerebelo, que trabaja en la coordinación muscular y las diferentes variables del movimiento, ¿vale? Esto, bueno, Vale, todo intervienen esto es- muchísimas otras cosas
más Pero las compleja porque iremos además comentando. tiene muchísimas conexiones Exacto. Luego con las el vamos cerebro, comentando. o sea que tiene Sí, muchas que vías. realmente lo que dicen es que esta es como la clasificación antigua de, bueno, vamos a clasificarlo en 3 partes, pero luego a lo largo del capítulo nos daremos cuenta de que las funciones no simplemente se rigen por control de movimiento o por equilibrio, sino que también hay mucha parte cognitiva implicada en el cerebelo, que exacto. tiene muchas más conexiones. Que esto era como la clasificación un poco más antigua y más... Sí. Sí, un poco lo que más se conoce también del cerebelo. Es verdad que desde hace poquito que se viene estudiando, porque antes tampoco se hablaba tanto todavía de lo que quedan es el muchas cosas cerebelo. por Exacto, y estudiar. se le ha dado como menos importancia, yo creo, por el tamaño que tenía, y era como que era más luego- importante primero prestar atención a lo grande, a ver que tiene todo el sentido. Pero claro, se han puesto a investigar y en estos momentos cuando están diciendo, ostras, que tiene más implicaciones de las que nos pensábamos. O sea, que es súper interesante por ahí. Sí. Luego, investigando un poquito, os voy a hacer una pregunta. ¿En qué Vale. creéis que está relacionado el cerebelo con las cosquillas? ¡Ay, me encanta! Me encanta. Pues no Es tengo que leyendo un poco, voy a intentar a ver si, o sea, quiero que se entienda porque es un poco complejo, pero el Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres estuvo, pues, hizo como unas relaciones, ¿vale? Entonces, las cosquillas causan al principio una sensación similar al miedo y posteriormente una respuesta incontrolada de risa, ¿vale? Lo separaron así en el estudio. Entonces, el factor sorpresa, en el caso de las cosquillas, es imprescindible en esta sensación de risa final, o sea, necesitas como el factor sorpresa. De tal forma que si las cosquillas se hacen de forma repentina y por sorpresa, la sensación de incomodidad y pánico se incrementan. Pero, ¿qué pasa cuando, o sea, en qué papel tiene aquí el cerebelo? Que está involucrado en el control de los movimientos, como he dicho antes. Según los estudios llevados a cabo por los investigadores de esta universidad, el cerebelo puede predecir las sensaciones de nuestros propios movimientos, pero no puedes predecir, obviamente, El movimiento de los demás. el movimiento de otras personas. Es por eso por lo que cuando nos hacemos cosquillas a nosotros mismos, no nos reímos de la misma forma que si nos las hiciera otra persona. O sea, Por lo que han dicho, por lo que no sé si os va a pasar alguna vez de No, decir, sí, ay, es que porque si me yo- hago cosquillas yo a mí mismo, pues yo no me Yo hago aquí gracia. tengo Claro. muchas cosquillas y me lo hago yo y no noto nada. no, Entonces, claro. lo hace Pero otro cuando y te lo me hace muero. otro, ya automáticamente sí. O sea, que es por el cerebelo. Sí, o Es sea, un el poco la papel que función que tiene, tiene. ahí el cerebro, según el estudio que hicieron, Sí. es como que el cerebelo predice esas sensaciones que te va a producir tus propios movimientos, pero al provocártelos otras personas, si otra persona te hace las cosquillas, tú no puedes predecir qué sensaciones, y ahí viene el factor sorpresa. Entonces, al tener factor sorpresa, entonces tienes las Qué cosquillas bueno. y te da la risa. Ya Pero cuando tenemos te las haces tú culpable. misma, Ya tenemos tú mismo culpable. no. Cuando te las haces tú mismo no, porque el cerebelo es capaz de predecir eso, entonces ya como que lo anula. Claro. Entonces esa Ah, es la muy razón. Toma Me ha ahí. parecido curioso comentarlo. Vale, genial. Súper. Y luego, ya pasando a algo más científico, vamos a hablar sobre qué ocurre cuando se lesiona esta parte. Igual que hablamos en el capítulo del lóbulo occipital, en qué nos afecta, qué nos puede pasar cuando se lesiona. Entonces aquí, para hacerlo un poco más, pues, dinámico, hemos preparado como unos papelitos que si queréis pues cogéis uno cada una. Madre Los- mía, quien esté viendo el capítulo y nos vea con el botecito, os prometemos que teníamos pensado hacerlo con un bote más Bueno, bonito, bueno, pero a ver, hemos el encontrado tiempo es este. el que hay. El tiempo es el Claro. que hay. Uy, Es el improvisado. micrófono. Este podcast es de casa, así que la gente... aquí Venga, hay la aquí hay mano confianza. inocente de Carmina, que es... Venga, Claro. sí que yo. A ver, o sea, aquí lo que vamos a sacar Uy, uy, uy. ahora es eso, es como los síntomas o signos que nos puede provocar Sí, el tener los una rasgos lesión. más comunes. Por Exacto. ejemplo, cuando yo, o sea, ahora que ya llevamos, que solo tengo 2 años de experiencia, pero es verdad que cuando aparece un paciente con afectación cerebelosa, cuando viene de un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, pues yo qué sé, ataxia espinocerebelosa, bueno, ya viene con el diagnóstico, pero a lo mejor viene con un ictus y aún no te has leído lo que es el informe o lo que el sea. informe Y ya lo médico, puedes relacionar con tú el le ves cerebelo. entrar y realmente es que presenta estos rasgos. O sea, Claro. tú Vale. le ves entrar y dices, vale, es cerebelo. Venga, pues voy a ir Venga, sacando, saca ¿vale? uno. Yo meto la mano inocente, voy sacando y os lo digo en fuerte o lo enseño. ¿o cómo? Enséñalo, léelo. Venga, pues yo lo enseño. A ver, A ver este si sería el lee. primero. Me ha salido hipotonía. Ay, mira, pues, Mira, el primero. Venga, pues hipotonía. Vale, entonces, ¿qué es la hipotonía? La hipotonía. La hipotonía está definida como reducción de la rigidez de un músculo al alargamiento, donde encontramos músculos blandos y flácidos a la palpación con resistencia menor de lo normal a la movilización pasiva. Vale, a ver. Es decir, a ver si yo para le mí, cojo que no, no. el brazo, si yo Eso. le cojo el brazo a Irene y yo pego un tirón,
ella va a tener, o sea, su musculatura va a tener como una respuesta fisiológica normal de resistencia porque el músculo Necesita tiene protegerse, una ¿no? resistencia, claro, tiene una resistencia al estiramiento. ¿Qué pasa cuando hay hipotonía? Que esto no pasa. Entonces tú tiene como flacidez. Tú puedes hacer así, o sea, y lo notas que está Tú pues, cuando lo blando. palpas lo notas blandito. Vale, vale. Entonces digamos que eso, el tono se refiere pues eso como a... No tiene nada que ver con la fuerza, porque a lo Pues mejor fíjate que iba a dices- decir eso justo, No, ¿eh? es que Iba a a lo decir, mejor- ¿es la fuerza? O sea, No. ¿pierde fuerza? No tiene nada que ver la fuerza muscular El tono con- es la capacidad de respuesta a lo mejor del de músculo. resistencia o al algo así, de alargamiento. resistencia. Vale. Y Vale. suele ser hipotonía axial. O sea, hipotonía Ay, ¿eso axial qué quiere que decir, axial? significa del tronco. La ¿Cómo? parte del tronco. O sea, la parte que está más hipotónica es la del tronco. Por O sea, norma general, brazos, la hipotonía... No, axial es Ah, sin vale. contar brazos ni piernas. O sea, que es la musculatura del tronco es la que suele estar más hipotónica. Vale. Como norma general es hipotonía axial en, Vale, en vale, pacientes cerebelosos, pero Perfecto. puede... Perfecto. Exacto. Mano Siguiente. inocente, ¿sigo? Lo que Venga. queráis, venga. Venga. Voy a Carmina, tú barajar, te voy a encargas. barajar que ha sido muy fácil para vosotras. Bueno, va, sí, es la que más cerca estaba. Una larga. Sí. ¿Qué? Esto A no ver, sé decirlo yo. enséñalo. Disdiadococinesia. Ay, muy bien, lo has dicho muy bien. Claro, lo estoy leyendo, pero si lo tengo que repetir. Este lo hablamos en el A capítulo ver. anterior, Carmina, te lo tendrías que saber, ¿eh? Disdiaga... Sí, Perdón, no he verdad. hecho los deberes. Disdiadococinesia. Lo siento, Exacto. chiquis, esto... ¿Qué es esto? La disdiadococinesia, disdiadococinesia es la incapacidad para realizar movimientos alternantes regulares rápidos. ¿Cómo se suele valorar esto en terapia para ver si hay Si este ocurre problema o no o no? ocurre. Se suele pedir que al paciente que con las dos manos golpee así Con mano, o en sea, los muslos. alternando Sí, planta... o sea, son movimientos rítmicos. sí, pero por explicarlo en el podcast, para la gente que nos Sí, siga. o sea, golpearte en los muslos, digamos, así, girando la mano hacia abajo y hacia arriba. Todo el Vale, rato. palma abajo, palma arriba, Sí. palma abajo, palma arriba. Con así las todo dos el rato, manos, ¿no? con Con las dos manos. Sí, a la porque misma vez. normalmente pues sueles ver que en una hay un problema y en la otra no, o que Vale. una va más lenta y la otra Es- no. Realmente es un síntoma de falta de coordinación. Exacto. Vale, los, o sea los que- pacientes es con... como lo que hacemos en neuro, que hacemos un poco así, alternante, Sí, ¿o no? o sea, el ictus cerebeloso causa muchos problemas de coordinación y uno de ellos es la disdiadococinesia. Vale. Claro que, por ejemplo, yo en un paciente lo que le pasa es que cuando le pido esto, en vez de girar la mano, lo que hace es que golpea dos veces esta y luego gira, Vale. ¿sabes? O Sí, sea, ahí es donde tú empieza detectas- así, entonces da dos veces y luego gira, o gira y luego Detectas no que puede no terminar sé. de girar. Es como que el movimiento rítmico alternante no Vale. no lo lleva bien. ejecuta. No lo puede ejecutar. Vale. Exacto. Y ya está. Y Siguiente. Fenomenal. Pues venga, seguimos. Una chiquitina, me parece que es. A ver. Asinergia. Asinergia. Venga. No sé si se ve. Yo leo las definiciones porque si las explicase yo con mis palabras no se entendería. Venga, tú igual. hablarás Bueno, tú y Pero es primero como la me las he dices, preparado, las veo. Tú luego la dices y Claro, luego la exacto. explicáis Ahora las así en comentamos. coloquio y ya está. La sinergia es disminución de la velocidad y coordinación en movimientos que requieren varios grupos musculares. Vale. Es decir, para que se entienda, la capacidad de generar fuerza en un músculo aislado no significa que tenga la capacidad de trabajar en conjunto con otros de forma específica en una tarea. Vale. Es decir, que yo pueda hacer así con el pulgar, activando la musculatura del pulgar porque lo puedo mover, no significa que yo luego vaya a poder coger algo pesado, que tengo que coordinar todo el patrón de movimiento del miembro superior en un agarre. ¿Se Vale, entiende? o sea que es verdad que de manera aislada tú podrías focalizar. No sé si tendría que ver algo con la atención también, pero bueno, no, ¿verdad? No. Vale, es simplemente que puedes moverlo, Sí. pero si luego requieres de más musculatura, de una coordinación mayor, Sí. puede haber dificultades, No sé, ¿no? un Es que ejemplo- los pacientes, mira, por ejemplo, hay pacientes que han entrado que tú cuando les pasas la valoración, les pasas la escala de balance muscular que es para ver la fuerza que tienen. Y por ejemplo, en cuádriceps, que es este músculo, estirar la pierna pueden estirar, pueden hacerlo contra resistencia en muchas ocasiones. Pacientes que hayan tenido un ictus cerebeloso. Y luego los pones a andar y a pesar de tener todos los movimientos controlados, no coordinan esos movimientos. Vale. Los pacientes que han tenido un ictus cerebeloso, que tienen patologías cerebelosas, no solo ictus, Vale. no suelen porque hay muchos se casos, puede no suelen generar. presentar problemas de fuerza muscular, activación muscular, porque no hay motoneuronas que vayan al cerebelo.
Por eso no presentan problemas típicos de paresia o de esa marcha hemiparética. No. O sea, ellos lo que Claro, tienen, no no, se no pierde tienen esa- falta en activar no un se músculo, pierde sino esa- lo que les falta es Coordinarlo. coordinar los diferentes segmentos. Entonces, claro, muchas veces incapacita mucho más el no poder coordinarlos porque el paciente no va a poder mantenerse de pie y andar, que a lo mejor El no tener tener una esa- paresia, o sea, una falta de activación motora en cierta extremidad. Ah, vale, ok. Porque los pacientes no se muevan no porque no puedan moverse, sino porque no coordinan Porque bien no el se coordinan. movimiento. Eso es interesante, ¿no? Porque al final es algo que a lo mejor puede parecer que es distinto y es por eso. ¿Sigo? Sí, ¿Sacamos sí, otra? dale. Venga, quedan 2, ¿eh? Queda poquito. Uy, ya. Bueno, dismetría. Venga, Esta no se ve. Da igual, el foco. bueno. Dismetría. Dismetría es el error en la dirección, la distancia y velocidad de movimiento. Existe disfunción en tiempo y fuerza de los músculos para frenar un movimiento. Porque además de la sincronización, que es lo que hablábamos antes, adecuada de la activación muscular, el movimiento funcional coordinado requiere una graduación de fuerzas adaptada a la tarea. Es decir, tenemos que ser capaces de saber dónde queremos frenar ese movimiento. Yo quiero coger el móvil y yo sé que yo tengo que frenar aquí. Hay que Vale, graduar o sea, que esa es velocidad, esa fuerza. la planificación del espacio que hay hasta que llegas al objetivo, ¿no? También, o sea, Sí, pero ya no es coordinar tanto de el planificación, movimiento. sino de graduar la intensidad en la que tú vas a generar ese movimiento. Es que no sé si... Pues sí, mira, sí, por sí, ejemplo, sí. tú vas a coger una hoja. Entonces tú sabes que para coger esta hoja no hace falta hacer tanta fuerza como para coger el móvil. Ajá. ¿Vale? Entonces tú mismo estás graduando la fuerza que vas a aplicar para coger determinados objetos. Vale. No es la misma fuerza Sí. aquí que aquí o que levantando 4 kilos. Tú Exacto. gradúas Tú te esa preparas fuerza en que vas, función de lo y que vas a crees. usar. Pues esa planificación de cómo graduar la fuerza que vas a usar para coger determinados objetos se realiza en el cerebelo. Entonces son pacientes que realizan torques de fuerza muchas veces muy fuertes. Para cosas que no requieren Exacto. tanta intensidad, Entonces, quizá. son pacientes Y que al tú- revés puede pasar también. Que, Es que o suele suele ser ser- más suele hacia ser- la. suele más pasarse, Vale, suele suele ser ser más- por que más. suelen ser respuestas hipermétricas, que se dice que es que usan más fuerza de la necesaria para realizar Ah, vale. determinadas acciones o movimientos. Vale, sí, tiene sentido. Y a veces cuando van a tocar, por ejemplo, algún botón, yo eso, por ejemplo, en entrenamientos con tablet, a veces, mira, pues ahora me están viniendo, ahora que lo estáis diciendo, me están viniendo personas que a lo mejor para tocar un botón, que al final la tablet es súper sensitiva, como que apretan la pantalla, como que, claro, puede ser por eso, vale, ahora lo ves, pues mira, Exacto. vale. Y eso. Y lo último, ¿Queda ¿no? una? Queda, vale. Este es cortito. Ataxia, jolín, la más famosa o por la que menos. Sí. Yo esta, por ejemplo, es la que más que más has controlaba. Sí, escuchado, es la que ¿no? más había escuchado. Pues la ataxia es la pérdida de coordinación motora de movimientos voluntarios, donde existe también temblor durante el movimiento, el temblor intencional. La ataxia afecta tanto al sistema musculoesquelético, o sea, de miembros superiores, miembros inferiores, tronco, pero también a la musculatura de la laringe y de los ojos, donde aquí también provoca disartria y nistagmo, que realmente es ataxia, pero en la disartria es ataxia de los músculos de la laringe y el nistagmo es ataxia porque es una descoordinación de los músculos oculares, de controlar los ojos. Son muy molestos ambos Sí, dos. y hay que tener en cuenta también eso, que los pacientes con problemas cerebelosos, los problemas de equilibrio son problemas de equilibrio primarios. Por ejemplo, tenemos un ictus de la arteria cerebral media que afecta la vía corticoespinal, bueno, pues el común, es que es la vía que va del cerebro a los músculos. Ahí muchas veces tienen problemas de equilibrio porque una parte está más débil que otra, tiene una descompensación de cargas, y entonces los problemas vienen derivados de esa diferencia de fuerza, mientras que los problemas cerebelosos son problemas primarios de equilibrio. O sea, que no tienen- se ha perdido el equilibrio. Exacto, No en- es en que los, haya una en los justificación mecanismos que física. regulan el equilibrio son los que están dañados, no Vale. perdemos el equilibrio por no tener la fuerza necesaria en un hemicuerpo. Vale. ¿Sabes? Sí, es interesante esto. Y bueno, la marcha táxica que suelen tener, que es una base, o sea, los pies están más anchos de lo normal para compensar La base es Claro, la esa, inestabilidad. amplia. esa falta de equilibrio, que los movimientos están descoordinados y Es verdad que es bastante impactante. Así, tienen dificultades hablando para un poco mantener el así, ¿no? Cuando ves una persona que tiene ataxia es algo que se prevé y se
como que se intuye que es súper incapacitante, por lo menos al principio, Sí. ¿no? Porque realmente, jolín, está temblando prácticamente todo el tiempo. Sí, ese temblor Hay un intencional temblor, al exacto. movimiento también. Hay que- un temblor súper... Y que normalmente es súper característico porque Incapacitante. sueles ver movimientos, lo que hablamos, muy bruscos, porque no miden esa velocidad, esa distancia, entonces suelen ser movimientos muy descontrolados y descoordinados. De hecho, tiene que ser para la persona que ¿no? que lo vive, tiene que ser... Bueno, tiene que ser no, al final conocemos casos. A mí me está viniendo el caso de la señora de la clínica y cierto que sí, muy Sí. incapacitante. Sí. Y también había una parte que leí en un libro que también se encarga de, estos pacientes suelen tener alteración en la corrección de errores que afectan al aprendizaje motor. Eso tiene que ver con la parte más frontal. Sí, que ahora Si queréis, Carmina luego ahora lo hablamos. nos la comentará. Claro. Y pues ya está. Esto, como introducción Sí, al esto es- cerebelo... entra un paciente con una alteración cerebelosa, tiene estos rasgos, suele cumplir, a veces cumplirá unos, a veces otros. No todas las personas que han sufrido un daño cerebeloso van a tener temblor, porque no es así. No, no es cierto. No. Ni van a tener esos Simplemente lo más problemas de frecuente. atáxicos, pero bueno, son los rasgos más frecuentes. Claro, no queremos encasillar lo que decimos a, pues si te pasa esto tiene que ser así. No, pero si de lo que hablamos a lo mejor algo os suena familiar porque lo habéis vivido o lo habéis visto en alguien, pues ya sabéis. Porque Son rasgos predominantes. Claro, a veces podría pasar eso, que alguien que nos esté escuchando diga, ostras, pues mira, no sabía que era por esto, ¿no? Y ya está. Solo Sin más. relaciones. Pues ya está, ya se sabe que es por el cerebelo. Entonces, esos son los rasgos y luego ahora queríamos daros pues unos, a ver cuántos son, 6 tips para trabajar pues con este tipo de pacientes. O sea, más o menos la línea que tienes que seguir, porque es verdad que no todos los pacientes son iguales, ni todos los ictus se tratan de la misma manera, ni puedes rehabilitar de la misma manera a una persona que haya tenido un ictus, hablo de este caso, ¿vale? Pero cualquier patología del cerebelo a una que afecte a la corteza cerebral. No es lo mismo, ni se aborda de la misma manera, porque son objetivos totalmente diferentes. Y, por ejemplo, para estos problemas de coordinación, van a coger, yo que sé, cualquier objeto y tiemblan, o bueno, para el temblor no es, pero bueno, que tienen esa falta de precisión, lo que se suele hacer es repetir y practicar un movimiento funcional específico. No se trata de repetir movimientos por repetir, sino un ejercicio que sea funcional, la práctica repetitiva. Al final, cuando más aprendes con práctica repetitiva, y lo que se puede ir haciendo es ir graduando la precisión, o sea, ir de movimientos funcionales más gruesos, precisos, ¿no? o sea, menos precisos, perdona, más gruesos, a más precisos. Yo que sé, Vale. coger una aguja y ponerla, yo que sé, pues más, Sí, vale, más vale, precisos. vale. Pero es como de manera repetitiva. De Que sea manera repetitivo para que se integre lo que es el movimiento y cada vez con un movimiento funcional. O sea, Exacto. no al tuntún, sino algo que le vaya a servir a la persona en su día a día en concreto. Y nosotros le podemos Vale. ir dando retroalimentación o de desempeño de cómo lo está haciendo o de conocimiento de resultados. Pero sí que es verdad que yo leí en este libro de aquí, que os voy a enseñar, que se me ha pasado por completo decirlo, porque la información la estamos sacando de este libro de aquí, Control Motor, que cualquier persona, terapeuta ocupacional, Bueno, este libro fisio, es nuestra Biblia. fisio o cualquier neuropsicólogo, logopeda, pues que le interese saber, este libro es la Biblia de la neuro. No voy a decir los autores porque no voy a hacer el ridículo, ahí lo podéis leer. Ansum Wei Cook. Y bueno, Da igual, no se Igual, arriesguéis tampoco. lo hemos Son nombres sacado, muy raros. lo hemos sacado de aquí. Y aquí hablan sobre que la retroalimentación es mucho mejor que sea intermitente que constante. O sea, que estés todo el rato con el paciente diciéndole cómo lo está haciendo, sino que dicen que para la retroalimentación intermitente facilita mejor el aprendizaje. Vale, o sea, que sea de vez en cuando, no constantemente. Vale. Luego, actividades de soporte de peso también, ¿Eso cómo para sería? miembros inferiores. Una persona que está en su casa, ¿cómo podría ser una actividad de soporte de peso? Pues actividades con soporte de peso para mejorar la acción coordinada en las extremidades inferiores. Poner peso. A lo mejor para Vale, mejorar una la botella de más- agua, lo más garrafa fácil de es agua, con levantar y lastres. bajar. Con lastres, no una Ah, botella de agua. poner Porque peso, es para lastres en miembros brazos. inferiores, para Vale, mejorar vale, la vale. coordinación. Vale. Luego Las también- típicas pesas del Decathlon. Sí. No se puede decir marcas. Bueno, vale, bueno, da Eso igual. luego, Las son típicas, lastres. las típicas pesas que se abrazan la pierna y puede, vale. Sí. Perfecto. Y realizar otros movimientos aparte de los funcionales. Por ejemplo, realizar movimientos recíprocos de manos y pies, movimientos rápidos alternantes, que es lo que ha dicho Sara de la disdiadococinesia.
trazado de líneas o de figuras, de números, movimientos más allá que no sean solo los funcionales también se puede. Vale. Estos 3 eran para mejorar lo que es la parte de la coordinación. Luego, para mejorar la sincronización en pacientes con alteraciones cerebelosas, practicar un movimiento bajo restricciones de tiempo impuestas de forma externa. Realizar sería? un movimiento funcional con música o, por ejemplo, con un metrónomo. Yo, en Vale. este caso, ahora mismo tengo un paciente que tiene un ictus cerebeloso y cuando anda se le nota, no sabe controlar esas fuerzas, tiene mucha inestabilidad, entonces cuando más rápido va y cuando se le nota muchísima inestabilidad, no coordina bien, entonces yo lo que hago no sincroniza bien el movimiento, entonces al final de todas las sesiones usamos, cuando ya hemos trabajado lo que teníamos que trabajar, ponemos un metrónomo, yo lo suelo, tú pones en internet metrónomo online Sí. y te sale Es el el que metrónomo, yo lo pongo en este caso en particular al 40, que es la parte más mínima de hercios, y mientras el paciente tiene que ir andando Al ritmo que marca el metrónomo, para mejorar todo lo que es la sincronización, la graduación de... Se puede poner con música, que sigan el paso. Hay Y al muchas final es un feedback auditivo que le da que te esa está dando información. para aprender a sincronizar el movimiento cuando Vale, toca. o sea, que lo recibe de manera externa al principio para realmente integrarlo y poder hacer luego de manera más autónoma. Y para Ok. también aprender a cómo se realiza ese movimiento de manera más sincronizada, no realizar un movimiento por realizar, sino de verdad saber cómo se Más sincroniza. automático también. Sí, Vale. para sincronizarlo bien. Sí, sí, no sí. estar haciéndolo mal, porque al final no se aprende de hacer un movimiento Claro. torpe y mal. Claro. Luego también para esa graduación de fuerzas, practicar tareas que requieran una graduación precisa de fuerza. Para esos problemas que tienen de no saber controlar la fuerza que usas. Por ejemplo, practicar una gama de tareas que requieran una graduación precisa de fuerza. ¿Qué significa esto? Pues sí, porque Son, esto- por ejemplo, movimientos... Yo no sabría cómo... Son Estoy los pensando, movimientos- intentando que gente que nos esté escuchando lo pueda plantear en casa, ¿eh? O sea, Los Claro, movimientos sí, sí, sí. funcionales que se realizan con rapidez requieren menos precisión del control de la fuerza. O sea, tú realmente realizas algo tan rápido que no requieres tanta precisión que los que se realizan con lentitud. Vale. Y además también las tareas funcionales que requieren un alto grado de precisión requieren una graduación más precisa de la fuerza que las que tienen una precisión limitada. Por ejemplo, desplazarse hacia un objeto grande necesita menos control de fuerza que hacia uno pequeño. Entonces, aquí os lo mira, os lo explico con un estudio que va a aparecer ahora en pantalla y tampoco voy a leer porque yo y el inglés no nos llevamos muy bien, en el que, bueno, está realizado en 2010 de PubMed y en él, ¿vale?, se analizó la velocidad para ejecutar movimientos en los tratamientos de pacientes que han sufrido un ictus cerebeloso o que tengan trastornos cerebeloso, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad de ejecución que debe usarse? Entonces, se hizo una comparativa entre un grupo control y un grupo experimental. En este estudio había una diana con un pulsador en medio. Entonces, el grupo control tenía que ir a pulsar el pulsador lo más rápido que pudiese, mientras que el grupo experimental de manera lenta. Vale. Todo esto, personas que tienen afectación cerebelosa. Entonces se vio que los que realizaban el movimiento más lentamente acertaban más en la diana que los que lo realizaban rápidamente, porque cuando realizaban los movimientos rápidos aparecían pues la dismetría, los problemas de coordinación y no acertaban. Entonces esto como da una premisa, este estudio que dice que cuando trabajemos con pacientes con trastornos cerebelosos es importante que lo hagamos en ejecución lenta. Lenta, ¿no? Y yo eso sí que lo tengo muy en cuenta porque es verdad que cuando realizan un movimiento lentamente tienen menos fallos y pueden, a lo mejor una tarea de alcance lo alcanzan mejor que cuando se realiza a velocidad normal. Yo siempre les digo a cámara lenta, como si estuviésemos en una película y es a cámara muy, 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 muy lenta para realizar mejorar la correctamente precisión, ¿no? Claro, y el sí. aprendizaje al final, cuanto más preciso sea, mejor se integra. Claro. Porque claro, Exacto. estás aprendiendo a volver a hacerlo de una manera correcta, no incorrecta y rápida. Y ya lo último, para el temblor, sí que es verdad que para el temblor es compensar, o sea, para tratar el movimiento involuntario del temblor intencional, que es el temblor cerebeloso, las estrategias son siempre para compensar.
los pacientes suelen ellos desarrollar estrategias compensatorias, ponerse las manos en los bolsillos o por ejemplo, ante mayores esfuerzos más temblor hay. Entonces, pues realizar movimientos funcionales pero con menos esfuerzos. Y sí que es verdad que está eso de usar pesos en la parte distal de las extremidades superiores, pero es un poco controvertido porque si bien disminuye el temblor, después de quitarse el peso los movimientos son un poco más torpes y no terminan de tampoco controlar bien la fuerza que están utilizando, porque al final como tienen, ¿no? Como tienen más peso. Entonces hay como, es un poco no con sé. lo del el peso en la una parte hoja distal. de doble filo. Vale, que puede salir bien o puede salir... O sea, mejoras una cosa, pero igual no estás terminando de... Que a lo mejor te vale para trabajar trabajo, o sea, actividades de la mano, porque en ese momento te sirve porque necesitas reducir ese temblor para poder trabajar, otra cosa es de motricidad fina, pero luego en los patrones de movimiento más gruesos, ¿no? Sí que afecta, o sea, te perjudica. Vale, o sea, que tampoco hay es como recomendable cierta así como por... es un poco controversia Vale, está. que tampoco como por defecto pongamos peso para controlar el temblor y algo. Hay artículos que a lo mejor dicen que sí, otros que no, entonces bueno, pues yo lo lanzo ahí y ya está. Y esto sí que no me lo he sacado de este libro, pero como el cerebelo tiene conexiones con la parte o sea, con la parte vestibular, y sabemos que la zona vestibular cuando más actúa el equilibrio, la parte sensitiva está formada por el vestibular, la parte vestibular, la propioceptiva y el visual. En superficies planas, en o sea, en el suelo, está actuando más en las propioceptivas, pero en superficies inestables tiene más papel la parte vestibular. O sea, no sé si era un 70% de control lo realiza el sistema vestibular. Y en colchonetas. He dicho ya en superficies inestables en colchonetas. Entonces Sí, yo, bueno. pues en pacientes con ictus cerebelosos suelo trabajar bastante en superficies inestables para darle más caña al Vale, que tenga que activar más el sistema vestibular. sistema vestibular, que es el que está dañado, el que suele estar dañado por ese tipo de Y es curioso, o sea, lo mucho que afecta el trabajar en superficies inestables y lo rápido que ves los beneficios. Porque Sí. justo esta semana lo hablábamos Irene y yo, que bueno, hay una paciente con ataxia espinocerebelosa que tampoco lleva mucho con nosotras, pero ha sido empezar y a pesar de ser, o sea, ella tiene más de 30 años y ya ha ido toda la vida a fisioterapia, pero ha empezado con nosotras y hemos trabajado de una manera más específica en eso, en superficies inestables, más centradas en el equilibrio y tal, y en cuestión de un mes ya nos comenta que se siente mucho más estable cuando va en el andador, cosa que cuando ella ya iba al fisio, pero claro, era un fisio como más generalista, fisio deportivo, sí, digamos. Entonces, que está súper bien porque eso no hay que dejarlo y tal, pero claro, al hacerlo de manera más específica, centrado en lo que su necesitas recuperar enfermedad, realmente, claro. entonces estoy contenta. La importancia de las especialidades, ¿eh? y de la especificidad, porque es verdad que existe el ejercicio terapéutico en paciente neurológico, que vamos, somos súper defensoras del ejercicio terapéutico, pero es verdad que no para todos sirve. Un paciente cerebeloso puede trabajar un peso muerto, una sentadilla, sí, ¿le va a venir bien? Claro que sí. Como a todo Debería mundo. trabajarlo, claro, pero como yo también debo trabajar la fuerza muscular y la trabajo. Pero es verdad que también se deben trabajar otros aspectos, porque si a un paciente cerebeloso solo le haces ejercicio terapéutico, tampoco estás incidiendo realmente En lo que necesita. en lo que necesita. Sí, no, O al sea, final tampoco tendría sentido especializarte en neurología porque No, está claro. no tiene Sí, al sentido final tiene estudiarlo. sentido eso. Sí. Y bueno, entonces, claro, este cerebelo pues tiene conexiones con medulares, vestibulares y talámicas, prefrontales y en zonas posteriores parietales. O sea, que no solo es movimiento, que también hay una parte cognitiva y ya vemos que el cerebelo tiene muchas conexiones. Entonces, Carmina De hoy... hecho, sí. A ver, es más que nada porque fíjate, todo lo que estáis ahora vosotras comentando y todo lo que llevamos hablando encaja a la perfección con lo que siempre se ha hablado del cerebelo, ¿no? Toda esta parte más motora, toda la coordinación, vale. ¿Qué ocurre? Que como esto, la parte del cerebelo se lleva estudiando menos tiempo, ha tardado más en descubrirse su implicación en otro tipo de áreas, ¿no? Más cognitivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo quería, hacerlo un poquito así como diferente. Yo quería, para explicaros una de las aplicaciones que tiene el cerebelo, lo voy a hacer al revés, voy a empezar por la parte. Lo que acabamos de decir, toda esta parte de ejecución, planificación y demás,
está muy relacionado también con que el cerebelo tiene muchísima conexión con con los lóbulos frontales. Entonces los lóbulos frontales son los que se encargan de muchas de las tareas más ejecutivas que llevamos a cabo. Todo lo que siempre se dice que es como la parte que nos hace más humanos, ¿no? Esta parte de planificar, razón, ¿no? ejecutar, exacto, toda esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que seguro que si nos ponemos a pensar en personas que hayan tenido un problema cerebeloso, muchas de ellas empiezan a aparecer problemas de mayor impulsividad, menor flexibilidad. Son personas que a lo mejor necesitan ser mucho más estrictos porque mayor flexibilidad les cuesta cambiar el foco atencional, de estar haciendo una tarea y luego hacer otra les cuesta un poco. Por ejemplo, a la hora de planificar, ya no solamente planificar el movimiento, es que planificamos cualquier cosa en nuestra vida. Es que todo lo que, por ejemplo, cosas básicas como doblar una camiseta, es verdad que tiene un componente motor, pero también tiene un componente de planificación. Tú necesitas primero extender la camiseta, luego doblar una parte, luego doblar otra, luego doblar otra. Eso es una secuencia. Y cada cosa de nuestra vida la podríamos desglosar seguro en mínimo 3, 4, 5 pasos. Entonces, eso son secuencias. Como hay tanta conexión entre el cerebro y los lóbulos frontales, muchas veces hay problemas en eso. Entonces, por ejemplo, una familia que esté escuchando esto, que sabe que por la implicación motora del cerebelo, su pareja o quien sea, tiene esta dificultad, seguro que al estar escuchando esto dice, ostras, es verdad, le pasa esto también, porque no es tan conocido, no se le da tanta importancia, y sin embargo existe, y está. Y es presente y implica también muchas cosas en el día a día, porque todo lo planificamos, todo necesitamos un mínimo de coordinación, pero no solamente motora, sino coordinación cognitiva para llevar a cabo la ejecución. Entonces, a eso influye. También interfiere bastante en la fluidez verbal. ¿Qué pasa? Que con la fluidez verbal es la capacidad que tenemos de acceder a palabras de una manera rápida, acceder a diferentes sinónimos o diferentes... Entonces eso, por ejemplo, también estaría alterado. Entonces, aparte que a lo mejor puede haber ataxia, como decíais, de disartria, ese problema atáxico de disartria, también podemos encontrarnos que a nivel cognitivo tiene dificultades en la fluencia. Entonces... ¿qué quiero decir así un poco con esto? Pues que la implicación frontal interfiere también en muchas de las cosas y cuando tenemos un paciente cerebeloso hay veces en las que se prima, ¿no?, la parte fisioterapéutica, que es lo más habitual, pero que no se nos olvide que la parte cognitiva, incluso desde el área de logopedia, toda esa parte hay que intervenir. Conectado. Exacto, al final es un abordaje terapéutico desde todas las áreas porque esa parte hay que trabajarla también. Entonces, hay una de las cosas... Y ya lo siguiente, porque ya, bueno, lo del lóbulo frontal ya lo hemos comentado, tenía como para romper un mito, pero ya lo ha dicho Sara al principio, que sí. Que el cerebelo lo que tiene es la mitad de las neuronas de todo el encéfalo. Exacto. Si toda la parte del cerebelo, encéfalo y tal... si pensamos en el tamaño, evidentemente es súper interesante ver que en un pequeño espacio está como mucho más concentrado. Exacto, más concentrado y además... Claro, si te pones a analizar, tiene que haber más implicaciones que solamente las que conocemos. Seguramente se vayan como encontrando más. Pero hay una de las implicaciones que yo conocí hace tiempo, no hace mucho, ahora como 2-3 años, en una charla que escuché, me quedé con esa información y quería contarla hoy. Pero para eso os voy a lanzar una pregunta. Imaginaros, esto os lo invito a que lo hagáis a todos. Imaginaros que estáis con una persona al teléfono que jamás ha montado en bicicleta y no sabe montar en bicicleta. Entonces os voy a pedir que penséis cómo le explicaríais por teléfono cómo se hace para montar en bicicleta y montar bien. ¿Cómo lo haríais? Pues yo qué sé, súbete, pon un pie en un pedal, el otro en otro y... Vale, y explícale el equilibrio, cómo guardar el equilibrio yendo en esa bicicleta. Claro, es que no se puede explicar. Yo le hubiese dicho, ponte primero las ruedecitas estas de los niños. Tú ya le das las adaptaciones, claro. ¿No? Ya le das las adaptaciones. Vale, ¿qué tiene que ver esto con lo que quiero decir? Nosotros, los aprendizajes, hay muchas clasificaciones de memoria, pero hay 2 tipos de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria explícita está relacionado con todo eso que aprendemos que tiene un componente verbal, que lo podríamos desglosar en palabras y frases. Por ejemplo, si tengo, voy a decir un ejemplo chorrón, no sé, pero a lo mejor si tengo que aprender a cocinar, pues yo puedo aprender a decir, bueno, pues esto primero va, no es una receta, ¿no? Primero va esto, luego va lo otro. Tiene un componente verbal porque hay un discurso que te lo permite. Pero hay muchos aprendizajes, en concreto el aprendizaje motor, que es memoria implícita. Eso no hay una manera de explicarlo. ¿Tú cómo le explicas a una persona con un contenido verbal el equilibrio?
No es posible. O cómo le explico, no sé, es que hay unas cuantas así, no me vienen ahora ejemplos a la cabeza, pero son cosas que dices, no te lo puedo explicar de otra manera. Entonces, en eso es en lo que está interfiriendo el cerebelo. El cerebelo interviene en todos esos aprendizajes motores que se aprenden a través de la memoria implícita. Y la única manera que hay de fortalecerlo y de aprenderlo es con 3 cosas: repetición, repetición, repetición. O sea, no hay otra manera, exacto. No hay otra manera de hacerlo. Necesitamos repetirlo mucho para llegar a aprenderlo. Y eso se hace a través de la memoria implícita. Entonces es simplemente esto como una curiosidad, pero es verdad que se ha visto que está muy, muy implicado en eso. Entonces, en el momento que se daña, es muy frecuente que las personas tengan dificultades en ese tipo de aprendizajes. Que es cierto que la manera de trabajarlo sería lo que ha dicho perfectamente Irene: automatizar un movimiento, o automatizar ese aprendizaje, que llega a ser automático, y entonces ya ahí ya poderlo ejecutar. Así que simplemente por eso, que se están descubriendo cada vez más cosas, yo estoy convencida que el cerebelo va a ser una de las áreas más... No sé si decir que más nos va a sorprender, pero que van a salir cosas, bueno, pues interesantísimas de ahí, porque al final, bueno, pues la neurociencia es así, está ahora evolucionando. Y yo en el podcast ese que escuché, a ver, no sé si lo voy a decir súper preciso, estoy como si estuviésemos comentándolo en un sofá, que esto no es... Tal cual, o sea, estamos aquí en un sofá. No nos lleven a un juego en por el esto. sofá de casa, pero sí que es verdad que he escuchado como que tiene algunas conexiones con el sistema límbico. Tiene sentido. Pequeñas. Entonces nosotros muchas veces lo comentábamos, que hay personas que tras sufrir un daño cerebroso les tienen una depresión, ¿no? Sí, a ver, al final se parecen a los síntomas depresivos. Tiene mucho que ver también con las áreas frontales también. Al estar conectado con el sistema límbico y con áreas frontales, hay una zona de las áreas frontales que tiene mucho que ver con la motivación, con el placer, con la ¿no? iniciativa, con exacto, con el placer más límbico y demás. Entonces sí que es cierto que al estar que tan conectado, ¿no? exacto, repercute. Entonces, hay una cosa que es verdad que no habíamos comentado, que también tiene mucho que ver con los efectos secundarios que tiene un ictus cerebeloso. Un ictus cerebeloso, hay veces y hay personas a las que lo que se queda como síntomas residuales, digamos, los que se van a quedar ya permanentes, Secuelas. Sí, como secuela, es ese mareo horroroso que las personas que tenemos y que nos lo han comentado, y si alguien nos está escuchando dirá, yo soy ese yo o me esa. mareo desde Es que un tuve ictus, mareo, es un mareo constante. Es un mareo constante, y así te lo cuentan como que realmente es como si estuviesen todo el tiempo con un grado de inestabilidad brutal, y no hay desequilibrio, porque realmente no hay desequilibrio, no se caen. Es simplemente que a nivel cognitivo es como si estuviesen mareados constantemente. Entonces es una sensación tan desagradable que al principio, cuando la persona se encuentra en un momento en el que cree que puede mejorar, todavía se mantiene pim, 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 pero cuando ve que eso se queda como secuela, ¿cuántos casos tenemos de personas que empiezan a cursar una depresión asociada a que eso lo mantengo y me imposibilita, de verdad, disfrutar, hacer cualquier actividad sin tener que recordar el mareo, sin tener que vivir con ese mareo constante? Es que como está ahí todo el rato, al final dices, es que no me apetece salir o, no sé, la vida social que tenía, cualquier actividad, cualquier salida con los amigos, ya no es lo mismo, entonces la dejo de hacer. Y poco a poco me voy cerrando al final, a más cosas. Cuando te privas de estímulos así agradables, al final entramos en un estado de ánimo bastante bajo, y como no te refuerzas de ninguna manera, se cronifica un poco. Entonces, y el mareo se puede afectar un montón. Sí que hemos visto casos de personas que al final desarrollan una depresión importante, y de hecho algunas de ellas trastornos de ansiedad importantes, porque les genera mucha ansiedad estar expuestos a ese mareo en todo lo que tienen que hacer en la vida. Entonces, pues nada, para que luego veáis que el cerebelo, que siempre se habla de la parte de coordinación y equilibrio, es parte física, es parte cognitiva, e incluso hay parte emocional. O sea que o sea que está repercutiendo en un montón de cosas. Que es no más solo interesante. una cosilla, y podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero el podcast dura lo que dura. Sí, así que bueno, si queréis comentar algo más o pasamos a la sección de noticias. Yo creo que ya está bien. Ale, pues, que vamos a noticias. Maratón de noticias. Primera noticia.
noticia, vamos a comentar con esta. Solamente es que me he encontrado ya que el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creo que es español también, ha sacado la quinta edición del Libro Blanco del Cerebro. Hablando de todos los avances que están habiendo en el cerebro, este Consejo de Investigación está, digamos, recopilando todos los nuevos avances, todo lo que se está encontrando, todas las implicaciones del cerebro y demás, se está recopilando en diferentes versiones de libros blancos. Pues ya va por la quinta, ya ha salido. Y lo que sí que está un poco en auge es lo que se está viendo, la diferencia, o sea, la colaboración que tiene que haber entre las diferentes disciplinas. Eso se aborda bastante. Y también se habla tanto de problemas de salud mental, las implicaciones cerebrales, bueno, todos los cambios cerebrales y demás que están relacionados con los problemas de salud mental. También se habla sobre la microbiota, que esto es algo que se tenía así como muy apartado y de sectores, digamos, así más, no sé, que no se le prestaba tanta atención. Y bueno, pues ya se empieza a hablar de microbiota, microbioma y demás dentro y las relaciones que tiene con el cerebro, neurotransmisores y demás. Y bueno, pues también simplemente que sirve como para prepararnos hacia el futuro, los nuevos avances que van a haber, sobre todo con inteligencia artificial y todo el tema. Entonces, nada, por si alguien tiene curiosidad, este libro blanco promete ser bastante interesante porque empieza a aglutinar ya mucha información que ya se va conociendo, que bueno, pues que puede servir, ¿no?, para mantenernos ahí actualizados. Así que nada, simplemente eso. Muy bien. Y yo tengo una que es un artículo publicado el 27 de octubre del 2023 en el periódico El Levante. No os voy a leer el artículo entero, sino simplemente os voy a dar el título y me comentáis qué os parece. El titular dice que 4 de cada 10 pacientes se quedan sin rehabilitación después de superar un ictus. ¿Cómo? ¿4 de cada 10? 4 de cada 10 se quedan sin tratamiento. ¿Pues en España? Sin rehabilitación, sí, está publicado en El Levante. Ay, pero... Este artículo, 4 de cada 10 personas. O que sea es muy que... fuerte porque al final es lo que comentábamos el otro día. Cuando tienes un ictus ves que no vuelves a casa y no tienes ningún servicio que te facilite el Estado, no tienes tampoco economía suficiente como para poder permitirte una rehabilitación, pues imagínate lo que es llegar a casa y verte en esa situación. De hecho, porque hay personas que no saben que hay rehabilitación, es que hay gente que no sabe que existe totalmente. Es verdad que es algo tan desconocido, las personas, bueno, a nivel de salud es algo que tampoco se desconoce, pero no solamente eso, sino que nosotras contamos con la suerte que en la Comunidad Valenciana existe un sistema concertado con la Generalitat, pero hay otras comunidades que no es así. Entonces es cierto que encaja a la perfección, claro, hay personas que si tú no estás o no conoces a nadie que te pueda asesorar para saber que hay opciones, es cierto que muchas personas o no cuentan con economía suficiente para permitírselo, porque si ese pago no se nos olvida. Pero que nadie les ha informado tampoco sobre eso. Exacto, pero que nadie te informe. Es que a lo mejor pasa también que te informan y no te lo puedes permitir, ¿eh? Que eso también seguro que tiene que afectar. Las sesiones no son baratas y no todo el mundo tiene un nivel económico como para poder permitirse una rehabilitación como le tocaría, ¿no? Ir una vez a la semana fisio. Exacto, tiene que ver seguro con un montón de factores ahí, tanto económicos, sociales, como de desinformación. Seguro. Sí, pero es que 4 de cada 10 es una barbaridad. Es mucho. Nada, pues entonces ya tenemos clara la importancia de este tipo de divulgación, que la gente conozca, que se dé más importancia y hacer presión sobre todo eso, ¿no? Hacer un poco de presión para que cada vez sea más conocido y la gente sepa que tiene que recurrir y que puede recurrir a servicios. Pues y ya está, pues... Nos despedimos, gente. Un capítulo más. Y ya está, tenemos un capítulo más. Esperemos que os haya gustado. Sí, cualquier duda, cualquier cosa, por favor, preguntarnos. Exacto. Que estaremos encantadísimas de responderos. Si sabemos. Y si no sabemos, lo buscamos y os respondemos también. Y nos encanta saber, o sea, qué dudas tenéis y las cosas que os han servido o no. Y de lo que os gustaría que hablásemos.